Dios. Bueno, si son tan amables, me gustaría que me acompañen al libro de Jonás, en el capítulo 4. Jonás, capítulo 4. Como todos ustedes saben, llevamos ya 3 domingos y hoy va a ser el 4º domingo que nosotros estamos dando un estudio, una charla en el libro de Jonás, la cual lleva por título el Dios de Jonás, el Dios de Jonás, o Jonás el profeta recalcitrante, una persona obstinada. Y el propósito de esta serie es nosotros poder ver al Dios de Jonás dentro de la historia de Jonás. Por mucho tiempo, por años, las personas que desde niños están en la iglesia posiblemente han oído la historia de Jonás en la escuela dominical y como siempre la han predicado, pero el intento que el autor tiene para nosotros no solamente es conocer la historia que sucedió con este profeta, sino también que dentro de la historia cómo nosotros podemos ver a Dios. Jonás quiere presentarnos a Dios de una manera que nosotros entendamos verdaderamente que nuestro Dios siempre está presente en todas nuestras pruebas. Dios está presente en toda nuestra vida. En la primera predicación, en la primera palabra, la primera charla, hablamos de Jonás y hablamos de la paciencia de Dios. Nosotros entendemos que Dios es un Dios de paciencia, un Dios que es muy paciente con cada uno de nosotros. Ahí encontramos cuando Jonás decidió no hacerle caso al llamado que Dios le había dado, trató de huir de la presencia de Dios y entonces por causa de eso es echado a la mar y un pez grande lo toma. Uno dice ballena, otro dice lo que sea, un pez grande para no tener que... Y también en el capítulo 2 vimos a un Dios de misericordia. Vimos a un Dios de misericordia. En el capítulo 3 vimos a un Dios que da segunda oportunidad. Entonces tenemos un Dios que es Dios paciente, un Dios misericordioso y un Dios que nos da una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, una quinta, nos da muchas oportunidades. Y en el día de hoy vamos a estar hablando del Dios que Jonás conocía. Dentro de esta palabra, el profeta Jonás hace por medio de una oración o una queja, no sé, pero él habla y él básicamente, él dice que él conocía a Dios, y le da varios títulos. Y yo quiero que al final de esta charla en el día de hoy, nosotros la usemos para pensar cómo también nosotros conocemos a nuestro Dios. Y usar ese conocimiento no para tratar de alejarnos de Dios, sino para correr a Dios. No para alejarnos, sino para correr a Dios. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la temática? ¿Qué está sucediendo en estos versículos del capítulo 4? Aquí básicamente vemos que después que hay una predicación simple, 5 palabras en hebreo, de parte de Jonás a la tierra de Nínive, a los ciudadanos de Nínive, 120,000, ellos se convierten, hasta el mismo rey llamó ayuno y todo, y se convirtieron. Y después que todo esto sucede, entonces el profeta Jonás se empieza a alejar un poco, y dice que él estaba como que confundido, estaba cargado en extremo. Versículo 1, dice que estaba cargado por causa de lo que estaba sucediendo, y se enojó con Dios. Y se enojó con Dios por varias razones. La primera razón se enoja con Dios es porque él conocía
que el pueblo asirio era un pueblo violento, un pueblo que estaba hostigando, matando, haciendo todo tipo de crimen contra el pueblo judío, y él conocía, esa era la reputación que ellos tenían, eran un enemigo grande del pueblo de Dios, y Jonás pues conocía esto, y en su mente él está diciendo: Dios, ¿cómo que tú te atreves a traer la salvación a los enemigos tuyos, a los enemigos de tu pueblo? Si él entender que los únicos enemigos que Dios tiene son aquellas personas que deciden rechazar su nombre. Y el pueblo de Nínive no había rechazado su nombre. El pueblo de Nínive era un pueblo que no sabía lo que estaba haciendo en realidad. Y la segunda razón por la cual está enojado con todo esto es porque en el versículo 2 él dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? La segunda razón por la cual está enojado con Dios es por su reputación. Usted se recuerda que en Segunda de Reyes él le habló de una profecía a Jeroboam, y el pueblo y el rey hicieron todo lo que Jonás le había dicho, y recobraron la seguridad nacional, recobraron los tesoros, recobraron su nombre. Entonces la palabra de él estaba en alto. Y si él iba a predicarle a esta gente, estos asirios, que eran los enemigos número uno, ¿qué iba a decir entonces el pueblo judío? Él tenía miedo que le dijeran: sal de aquí, ya no te queremos por causa de esto. ¿Por qué tú le estás predicando a mi enemigo? Entonces él tenía esa reputación que él quería mantener, y por eso él estaba enojado. Y voy a terminar de leer el versículo 2, después voy a brincar al último versículo, y entonces entraremos en toda la palabra. Dice: y oró, versículo 2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora voy a brincar al último versículo, el versículo 11. Y no tendré yo piedad, esto es hablando Dios, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Ve lo que está sucediendo aquí? Esta gente no sabía, no tenía conocimiento. Ellos no eran enemigos porque eran enemigos, ellos eran enemigos porque no sabían lo que estaban haciendo. El libro de Jonás, yo creo que nos ha ido preparando a todos nosotros para este capítulo, después de haber huido, después de haber sido tragado, después de haber sido predicado una palabra poderosa. Yo creo que nosotros podíamos esperar que un final feliz, un final donde el profeta dijo: wow, qué grande es Dios, wow, qué poderoso es Dios. Pero eso no es así. Tiene un final verdaderamente que es difícil de entender. Él está enojado con Dios, él está tratando de enseñarle a Dios qué hacer. Pero después de todo, cuando nosotros recibimos un llamado, a nosotros no nos toca preguntar el porqué del llamado, sino debemos entender que tenemos un llamado. Y una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba preparándome para esto es el porqué de nuestro mensaje. El porqué de nuestro mensaje. El porqué yo tengo que predicar. ¿Por qué yo debo predicar? Bueno, primeramente ahí dice, es el versículo último. Pero mire la palabra que puse. Dice: aquella gran ciudad y que no saben discernir. Cuando está diciendo una gran ciudad, eso quiere decir que es una metrópoli grande, es un lugar donde hay inteligencia, un lugar donde hay educación, un lugar donde básicamente lo hay todo. ¿No es eso lo que está sucediendo hoy? ¿No es eso lo que estamos viendo en este mundo? ¿No es América una gran ciudad?
no es América una gran metrópoli donde tenemos el conocimiento, donde hemos hecho avances en la medicina, en la ciencia, en la industria, avances que no se pueden ni pensar. Ahora estamos trabajando con la inteligencia artificial, donde hay cosas que, wow, uno dice, pero ¿y esto? Ya pronto nos quedamos sin trabajo por causa de esto. Los otros días tenía un meeting en el trabajo mío, y cuando se acaba el meeting, la persona que está a cargo del meeting por lo general manda unos minutos, lo que llaman los minutos del meeting, que es un resumen de todo lo que se ha hablado. Y la persona mandó sus minutos, y los minutos fueron a través de inteligencia artificial. Todo lo que nosotros hablamos por 45 minutos, la inteligencia artificial automáticamente lo resumió en cinco líneas y nos envió a todos nosotros, sin esa persona tener que hacer nada, sin nosotros tener haber hecho nada. Y entonces aquí vemos que Nínive era una ciudad como lo es América, una gran ciudad. Pero a pesar de ser una gran ciudad, había algo que estaba sucediendo en Nínive, y era que ellos no sabían, no podían discernir entre su mano derecha e izquierda. Y eso es lo que está sucediendo en América hoy. No sabemos discernir entre nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. No sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Y por eso que ahora a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Es por eso que están sucediendo todas las cosas. Y esa va a ser, que voy a usar esa palabra para no usar la que quiero usar. Pero están sucediendo cosas que van más allá de la lógica. Estamos retando la ciencia. Todo lo que hemos aprendido. Hay unas personas ahora que están diciendo y lo están oyendo. Las personas, los líderes, los están oyendo. Hay personas que están diciendo que 1 más 1 es racista, por ejemplo. Cuando uno dice que 1 más 1 es racista. Cuando dice que 1 más 1 no es 2. Yo me quedo con la boca así, porque entonces le dan lugar a este tipo de personas, le dan audiencia a este tipo de personas. Y cuando yo medito en esto, aquí no hay discernimiento alguno. Aquí las personas están haciendo y deshaciendo como quieren, pero nadie toma el tiempo de parar y decir, pero un momento, ¿qué dijo Dios? Y Dios no solamente lo dijo en su palabra, Dios lo hizo también, lo habla todavía en la creación. Por eso que en la creación dice que creó un hombre, creó una mujer, para que los dos juntos se unan en matrimonio. Por eso es que dice otras cosas. Pero nosotros hemos decidido desafiar el conocimiento de Dios por medio de la lógica. Entonces, el porqué de nuestro mensaje, el porqué del mensaje de Jonás, por esto. Por eso es que usted no puede callar. Por eso es que usted tiene que estar a la vanguardia. Usted ha sido llamada para llevar un mensaje a un pueblo que no sabe discernir, a un pueblo que no entiende. Usted tiene ese mensaje dentro de su corazón, porque el mensaje está escrito ahora en nuestro corazón y usted lo tiene. Y usted lo tiene. Bendito Dios. Espero que este versículo se quede grabado en sus corazones, en nuestros corazones, para que nos ayude a comprender la importancia del llamado que todos nosotros tenemos. Ya no podemos quedarnos en silencio. Ya no podemos echarnos hacia un lado. Tenemos que convertirnos en los atalayas. Y no estoy hablando de los que venden magazines eso en la puerta por puerta, pero tenemos que convertirnos en atalayas de la palabra de Dios. Esos guardianes que tocaban trompeta cuando veían el peligro, que tocaban trompeta cuando veían al rey. Usted y yo somos los atalayas. Bendito Dios. La reacción de Jonás expone un lado feo, no solo de Jonás, sino que expone el lado feo y la naturaleza humana con el que todos luchamos día a día. Lo que nosotros vemos en Jonás, cómo es que él se decide, rebelarse contra Dios. Eso ahí lo que está haciendo es exponiendo cuál fue el carácter de Jonás y cuál es el carácter de cada uno de nosotros. Cuando nosotros decidimos que no vamos a llevar el mensaje de Dios, eso es lo que estamos haciendo, rebelándolos. Y es un carácter que no agrada a Dios. Eso lo hacemos porque estamos enfocados en nuestros propios deseos y comodidades.
Estamos tan enfocados, estamos tan cómodos en nuestras cosas que se nos olvida que debemos llevar un mensaje, que se nos olvida que a la persona, que a la cajera de la tienda de la W le tenemos que decir ahí, mira, Cristo te ama. Cristo quiere salvar tu vida. Se nos olvida que en medio de un pasillo usted puede decirle a una persona, yo quiero orar por ti, yo siento que yo tengo que orar por ti. A mí me ha sucedido y yo lo he hecho. Yo he parado y le he dicho a la persona, mira, no sé por qué, pero yo tengo que orar por ti. ¿Me permite orar por ti? En medio de un pasillo y tener, después que termino con esa persona, ahora tener una fila detrás de esa persona para que yo le ore. Eso me sucedió aquí en Walmart de St. Cloud. Entonces, nosotros tenemos que estar dispuestos a poner nuestras comodidades, tenemos que estar dispuestos a tener nuestro enfoque en lo que verdaderamente es importante, llevar el mensaje a un mundo perdido. Lo que pasa es que hemos adoptado el papel de espectadores. Ahora somos espectadores, ahora estamos en las gradas y ahora solamente nosotros vemos los 9 jugadores ahí jugando y nosotros nos quedamos atrás. Cuando Dios nos ha llamado a nosotros a ser partícipes de su plan, En este capítulo final nos va a obligar a todos nosotros de una forma dura a hacernos un autoexamen. Este capítulo nos va a ayudar a nosotros, a obligar a nosotros a hacernos un autoexamen. Miremos estas preguntas. ¿Se han vuelto nuestros corazones encallecidos y egocéntricos como el de Jonás? ¿Se han vuelto nuestros corazones encallecidos o egocéntricos como el de Jonás? ¿Nos regocijamos cuando la misericordia y la gracia de Dios se extiende a aquellos que consideramos que no la merecen? ¿Cómo se pone su corazón cuando la gracia de Dios es extendida a esa persona que usted piensa que no merece esa gracia de Dios? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente agradecido? ¿O se pone usted como Jonás y yo no sé por qué, eso es un sinvergüenza, ese no va para ningún lado, yo no sé por qué? ¿Es así? ¿Eso es lo que está diciendo usted? ¿O nosotros como Jonás tratamos de arrogantemente de corregir a Dios y huir de su propio propósito cuando no se alinean con los nuestros? Tratamos de huir. Somos tan arrogantes que nosotros pensamos que tenemos el derecho de decirle a Dios, tú lo tienes que hacer así, lo tienes que hacer así. ¿Hemos llegado a ese punto? Porque si es así, entonces tenemos que cambiar. Todos nosotros tenemos que cambiar. Todos nosotros. Yo llegué a un punto donde con mi mente militar hablaba con una persona en estos días, en un meeting, hablaba con una persona y le decía, a mí lo más difícil que se me ha hecho con el trabajo es mi mente militar. Con mi mente militar yo veo dos cosas. Yo veo amigo y enemigo. Eso es lo que yo veo, amigo y enemigo. Y el que no es amigo, pues es enemigo. Yo no veo a nadie entre medio. Y a mí me enseñaron que al enemigo eso se le da capiculpa afuera. Eso lo terminamos y ya. Eso no se entretiene en eso. Usted lo elimina y se acabó todo. Eso es lo que me enseñaron. Entonces, yo le decía a esta persona que si me ha hecho duro batallar con esto. Constantemente tengo que ser recordado por la palabra de Dios. Que a mí Dios me ha llamado a ser misericordioso. Que a mí Dios me ha llamado para extender la misma misericordia que fue extendida a mí. Que yo tengo que extenderla a otros. Y quizás es por eso que yo siento tanto amor por la persona deambulante. Quizás es por eso que yo siento tanto amor por la persona que está siendo abatida, que está siendo pisada. Porque quizás sea eso el por qué yo tengo tanto amor por ellos. Porque un tiempo yo estuve ahí. Y hasta ahí fue Dios para sacarme. Hasta ahí Dios extendió su mano para sacarme de ahí y darme de su misericordia. Entonces, ¿por qué yo no voy a extender la misericordia? ¿Por qué yo voy a querer que mis enemigos perezcan? ¿Por qué yo voy a desearle el mal a la persona? Quizás a la que me corta cuando estoy en la carretera. Ay, ojalá y choca ya con el carro del frente. No voy a decir que levante las manos, pero yo sé que aquí hay alguien que ha pensado así. Y su sonrisa los hace culpables a muchos de ustedes. Pero es la realidad. Nos hacen cosas y nosotros a veces, mire,
que se ahogue con la comida por a veces me he adelantado, que postpone que llega hasta aquí y se le queda a otro lado. Pero esa es nuestra naturaleza y a veces eso es lo que hacemos. Lo triste de la conducta de Jonás es que él estaba en contra del conocimiento que él tenía de Dios. Eso es lo triste. Y es lo triste para usted y yo. Muchas veces nosotros estamos en contra de lo que nosotros conocemos de Dios. ¿Por qué nosotros decidimos actuar en contra de quien Dios es? ¿Por qué decidimos hacer eso? Porque eso fue lo que Jonás hizo. Él decidió irse en contra del carácter de Dios. Y si nosotros decidimos irnos en contra del carácter de Dios, vamos a perder, vamos a sufrir. Si Dios le dice a usted que ame a su prójimo, ame a su prójimo. Si Dios le dice a usted que usted tiene que llevarse en amor, comprensión y todo con su pareja, llévese en comprensión con su pareja. Si Dios le dice que usted tiene que estar en una buena comunión con su compañero de trabajo, entonces esté con una buena comunión con sus compañeros de trabajo. La Biblia es una carta, es un libro, un manual de vida que nos puede ayudar a todos nosotros a vivir una vida mejor. ¿Cuántos quieren vivir una vida mejor? ¿Verdad que todos queremos vivir una vida mejor? Pero lo único que tenemos que hacer es meternos en este manual de vida, estudiar esta palabra y no ir en contra de la palabra de Dios, para que entonces todo nos salga bien. Dicho todo esto, ¿qué sucede con Jonás aquí? Él se queja contra Dios, él se va para un lado, encuentra una sombrita, Dios le da una calabacera, una sombra grande por un día y él se pone alegre. Al otro día Dios manda un gusano y el gusano viene y se come toda la calabaza, la destruye toda, entonces ya no tiene sombra. Y si eso fuera poco, entonces Dios viene y manda un calor violento, de esos que se mandan en el Medio Oriente, que si usted nunca lo ha experimentado, my God, mire, el calor de la Florida es el calor de Alaska, créame, al lado de lo que se pone allí, 127 grados. La primera vez que yo aterricé en Afganistán, tenían en el aeropuerto ahí, tienen un termómetro esos redondo bien grande, pero bien grande. Y cuando yo aterrizo, yo miro y decía 127 grados. Y yo dije, Padre Santo, ¿qué es esto? Yo viví en Virginia. Y como yo viví en Virginia ahí 80 ya es un heat wave. 80 grados en un heat wave. Es una ola de calor. Y de momento voy de 80, subo 47 grados. 127 grados. Y así de caliente se ponen las cosas. Y entonces, ahí viene y Dios le manda ese calor a Jonás. Y él lo único que dice, ay, Dios mátame. Dios mátame. Y entonces es donde empieza la escuelita de Jonás. Porque ahí es donde Dios le dice a él, o sea, que a ti te importa más la calabacera que la gente de Nínive. Voy para aquí, porque ya no me entendieron. ¿A ti te importa más la calabacera que la gente de Nínive? O sea, a nosotros nos importa más nuestra comodidad que la salvación de un hermano. ¿Qué tiene más? ¿Qué es más importante que la salvación, que el amor por un hijo de Dios, por una persona que tiene el potencial de llegar a ser adoptado en el reino de Dios? ¿Qué puede tomar el lugar? ¿Trabajo? ¿Comida? ¿La playa? No, nada de eso puede tomar. Yo he hablado con personas mire, personas que se llaman ser cristianos, que me han dicho en la cara, me lo han dicho, yo no siento amor por las personas. Y yo, ¿y cómo tú puedes ser cristiano si tú no sientes amor por personas? Ese es el requisito número 1. Esa es la primera prueba que uno tiene. ¿Qué toma el lugar de nuestra predicación? Y ahí estaba el corazón de Jonás. Se me destruyó la calabacera, ahora estoy cogiendo sol, mátame.
Y así muchos de nosotros estamos haciendo. Ahora yo les voy a decir a ustedes, les voy a hablar rapidito el conocimiento de Jonás y lo que ese conocimiento puede hacer por nosotros para ayudarnos a no cometer el error de Jonás. Bendito Dios. En el versículo 4.2 lo traduje del hebreo y dice: y él oró al Señor y dijo: Señor, ¿no es esto lo que dije aún estando en mi tierra antes de huir para Tarsis? Porque tú eres un Dios de gracia y misericordia, lento para la ira, grande y fiel en amor, y que se arrepiente de lo malo o se duele del castigo. Eso es lo que en hebreo lo que dice ese versículo. Y él está citando, el autor está citando a Joel 2. Joel 2:12, nosotros podemos encontrar lo mismo. Ahora, ¿qué conocía Jonás de Dios? Yo creo que usted mantenga esto en mente. ¿Conoce usted lo de Dios lo mismo que Jonás conocía? Vamos a empezar. Primero, él conocía que Dios era un Dios de gracia. Él conocía que Dios era un Dios de gracia. Dios manifestó su gracia a los ninivitas a pesar de que no se lo merecían, porque eso es gracia. Eso es gracia. Ese es el favor inmerecido de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia dice que nosotros, por cuanto pecamos, por cuanto hemos pecado, nosotros teníamos una sentencia de muerte, éramos reos de muerte, teníamos una sentencia ya hecha. Estábamos en death row, como quien dice. No sé cómo se dice en español, la fila de muerte, death row, como se llame. Pero en eso estábamos, hasta que Cristo vino y tomó nuestro lugar. Hasta que Él vino y tomó nuestro lugar. Dios muestra su gracia por nosotros hoy, a pesar que no lo merecemos. Si hay alguien en este mundo que piensa que merece la gracia de Dios, eso es un arrogante. Esa persona es un arrogante. Porque nadie en esta tierra se merece la gloria, la gracia de Dios. Nadie. No tenemos ninguna tarjeta que nos cualifique a nosotros para decir: yo me merezco la gracia de Dios. No, nadie en esta tierra se merece la gracia de Dios. Pero Dios nos las da a pesar de lo que me pasa, del pensamiento que me pasa, a pesar de lo que yo digo, a pesar de lo que yo hago. Dios sigue extendiendo su gracia sobre mi vida. Bendito Jesús. La gracia viene por medio de Jesucristo. En Juan 1:17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la única manera por la cual yo recibo gracia es por medio de Jesucristo. No es por más nadie, no es por Buda, no es por Mohammed, no es por ninguno de ellos. Es por quién, por Cristo. Si usted quiere esta gracia, si usted quiere experimentar la gracia, solamente la puede experimentar por medio de Cristo. Cristo es el vehículo por el cual usted y yo hoy estamos aquí. Hoy usted y yo podemos levantar nuestras manos en alabanzas y en adoración, reconociendo que Él la va a aceptar. ¿Por qué? Porque es por medio de Jesucristo que nosotros somos limpios. Es por medio de Jesucristo que a través de ese lente nos ve a nosotros como justos, bendito Dios. Porque fuera del lente de Jesucristo, usted y yo somos reos de muerte, somos pecados delante de los ojos de Dios. Y por eso necesitamos a Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué más conocía Jonás? Número 2. Él conocía que Dios es misericordioso con los culpables. En la misericordia de Dios, Él muestra la indulgencia, su compasión. Y Él retiene el castigo de los pecadores a pesar de lo que se merecen. Imagínense, pónganse a pensar ahí. Si Dios fuera a extender su justicia o castigo por algo que nosotros hemos hecho, ¿estaríamos aquí hoy? No lo estaríamos. No lo estaríamos. Porque todos nosotros hemos pecado. Y lo que merecemos es el castigo de Dios. Pero Dios no se complace en eso. Y Dios por eso entonces es misericordioso y dice: no, yo voy a aguantar y a retener mi castigo. Pero
no perdamos el enfoque, porque si nosotros tomamos eso como licencia para pecar y seguir haciéndolo, llegará el tiempo, en Romanos 1 dice que entonces Dios nos va a desechar a nuestras propias pasiones. ¿Tú quieres seguir haciendo así? Ya, vaya para allá. Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Tú sabes lo que es eso? Piensen, Jesús fue a la cruz del Calvario. Jesús muere y al tercer día resucita. Y aquí está diciendo que nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, nosotros estábamos muertos, pero Dios nos ha resucitado y nos ha dado vida. Hoy usted tiene vida, hoy yo tengo vida, hoy todos nosotros tenemos vida. No somos zombies. Hay muchos zombies caminando por la calle, pero usted no es uno de ellos. Usted no es uno de ellos, porque la misericordia de Dios está ahí. Versículo 6 de Efesios 2 dice, 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Nos hizo, esa palabra está en pasado. Yo estoy aquí en la tierra, eso para mí se me hizo por mucho tiempo se me hizo difícil entender. Pero el hecho es que ya yo estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. La realidad divina es una realidad para mí en esta tierra. Yo no tengo que esperar verlo para creer, yo creo sin verlo. Y ese es mi lugar. Número 3. Él conocía que Dios es paciente, que Él es lento para la ira. Imagínense ustedes si Dios tuviera un temperamento explosivo con muchos de nosotros. ¿Quién tiene aquí un temperamento explosivo? Margaret dice que no. Ella dice, yo no. Se lo voy a poner fácil. Solamente mire para el frente y sonría para que nadie sepa que usted. Pero yo creo que todos nosotros en algún momento tenemos un temperamento que mire, ese petardo suena rápido. Tenemos un fuse que eso es cortito. Lo prenden, ¡guápete! Y rápido cambiamos la gorra así. De Jekyll and Hyde. Ahora nos convertimos en la persona fea. So, imagínese si Dios fuera así. Imagínese. Y cada vez que nosotros deseáramos un pecado, venía ¡chazán! Fulminado. Y venía por acá y veía a Víctor y decía ¡chazán! Víctor fulminado. Ay, déjame salirme de esa. Pero Dios, Él no quiere manifestar juicio en aquellos que Él creó y ama. Esa es la clave. Dios no quiere manifestar el juicio en aquellos que Él creó y ama. ¿A quién creó Dios? ¿Quién dijo a mí? Levante su mano. Denle una estrellita a esa hermana. Dígalo así, dígalo. Dios me creó a mí. Dígalo. Dios me creó a mí. Y ahora diga, Dios me ama. Dios me creó a mí y Dios me ama. Por cuanto Dios lo crea a usted y Dios le ama, Dios está reteniendo esa justicia, ese castigo. No quiere fulminarlo. Por eso, Él no quiere hacer nada de eso. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está con paciencia, porque Dios es paciente. Jonás conocía eso. Él está paciente esperando que todos vengan y procedan al arrepentimiento. Por eso es que Dios no ha llegado, por eso es que el rapto todavía no ha llegado. El rapto no ha llegado por el amor de Dios a esa creación. Y está esperando que las personas entren por el hoyo, por el hueco. Número 4. Él conocía que Dios es rico en amor fiel para con aquellos que no son amables. Esta frase, rico en amor fiel, es una frase que se encuentra
más de 247 veces en el Viejo Testamento. Esta palabra es la palabra Hesed y habla de, o se refiere a un pacto de fidelidad y de amor que Dios tiene con nosotros. Cuando usted ve que Jonás dice que tú eres rico en amor fiel, lo que está diciendo, tú tienes un pacto conmigo. Tú tienes un pacto de fidelidad y de amor. Nosotros pecamos y Dios se mantiene fiel al amor que Él tiene por ustedes, por mí, por todos nosotros. Esta palabra envuelve los conceptos de obligación, generosidad, lealtad y misericordia. Por cuanto Dios le ama, Él está obligado a detener su juicio contra usted. Por cuanto Él le ama, Él es generoso con usted. Por cuanto Él le ama, Él es leal con usted, fiel con usted. Y por cuanto Él le ama, Él es misericordioso con cada uno de nosotros. Dios me ama. Hesed implica un envolvimiento personal y compromiso continuo en una relación. Dios tiene un compromiso personal y continuo con cada uno de nosotros. ¿Entendemos eso? Él tiene un compromiso. No es el compromiso que el hombre hace hoy. Mire, yo he oído personas en los matrimonios. He oído una persona que quieren que cambien el matrimonio para que sea como los automóviles. Que sea una licencia que se renueva cada 4 años. Me han hablado a mí. Me han dicho esto. Yo, pero ¿cómo esto es posible? ¿Por qué tú piensas de esa manera? Eso no es amor. Eso no es amor, eso es una conveniencia. Estamos juntos por 4 años, no me gusta y te vas y yo me voy. Cuando el amor es para siempre. Cuando el amor dice que es en las buenas y en las malas. Cuando el amor dice en enfermedad o en sanidad. En todo esto yo voy a estar contigo. We're going to huff and puff together. No importa cuál profundo sea, yo voy a estar contigo. Porque eso es amor y eso es el compromiso que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Entonces, yo no voy a echarme atrás, yo no voy a caminar como Jonás en el camino contrario. Porque si yo tengo el amor de Dios sobre mi vida y Dios ha hecho ese compromiso conmigo, ¿por qué yo no voy a hacer el compromiso con Él? La iglesia está sufriendo hoy. Cuando digo la iglesia, estoy hablando del cuerpo de Cristo. Está sufriendo hoy porque no hay un compromiso con Dios. Yo sé que esto quizás es duro para algunos de nosotros, pero es la realidad. Es la realidad. ¿Se recuerdan que todo esto es un autoexamen? Pensemos en esto. ¿Cuál profundo y cuál real es mi compromiso con Dios? Piénselo ahí donde está usted sentado, sentada. ¿Cuál profundo y cuál real es su compromiso con Dios? Yo creo que todos nosotros nos hemos quedado cortos. Porque hay personas que mientras todo está bien, gloria, gloria, aleluya, y ellos salen volando como Peter Pan por todo el auditorio. Pero en el minuto que se pone algo, como dice, el color de hormiga brava, roja, se van, se desaparecen. Ay, tú, tanto que dice tu palabra que tú me quieres, tanto que dice la palabra que tú me cuidas, tanto que dice... Sí, Dios te cuida, Dios te quiere. Y el que estés pasando por una situación no quiere decir que Él no te quiere, que no te ame. Lo que tú estás pasando hoy, no sé por qué voy a decir porque eso no está en mis notas, pero lo que tú estás pasando hoy, lo estás pasando porque Dios te quiere llevar a un nivel diferente. It's not there, so I'm going to let it go. Lo que tú estás pasando hoy es porque Dios quiere llevarte a un nivel diferente. Él quiere que tú experimentes algo mayor de Dios. Algo mayor de Dios. Nunca deseches el proceso. Oh my God, get me out of here.
Nunca deseches el proceso por el cual usted está pasando, porque ese proceso es lo que nos está refinando. Ese es el proceso es lo que nos refina, es el proceso que nos lleva a otro lado, es el proceso el que dice cuántos quilates nosotros tenemos, es el proceso que dice cuánto tú puedes brillar, es el proceso que dice cuán puro tú eres. Bendito Dios, no desechemos el proceso de Dios, porque es el proceso de Dios que nos va a llevar a ese otro nivel, a ese lugar más grande. Nos va a llevar de gigante, nos va a llevar de gigante en gigante, de un Goliat a otro Goliat. Nos va a llevar a un lugar donde vamos a estar en batalla, de batalla en batalla. Y en cada una de esas batallas usted va a salir victorioso, usted va a salir ganador. Y eso, mire, Dios lo va a llevar a usted de nivel a nivel. No deseches el proceso. No le corras al proceso. Eso fue una ñapita. Bendito Dios. Nehemías 9:17. No quisieron oír ni se acordaron de tu maravilla. Entonces, lo que está sucediendo después que van y reconstruyen la ciudad. Nehemías reconstruye la ciudad. Y mira que Dios es sabio. ¿Usted sabe que Nehemías era un ingeniero civil? Él era un ingeniero civil que estaba sirviendo como copero con el rey, y Dios le dice: no, tú vas a ir a reconstruir las murallas de mi ciudad. Eso es una extra. Entonces, cuando esto sucede, el sacerdote está leyendo todas las leyes al pueblo, está leyendo todas las leyes, y dice aquí: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Está hablando del desierto. Está haciendo una declaración del desierto. Cuando lo sacaron del desierto, decía: no, pon una persona para que nosotros regresemos al desierto. Regresemos a Egipto. Pero tú, Dios, eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Este pueblo se rebeló contra Dios, construyeron un becerro de oro, murmuraron contra Dios por 40 años y Dios nunca los abandonó. No entraron a la tierra prometida, pero Dios nunca los abandonó. Y yo vengo a decirte que Dios nunca te va a abandonar. Yo vengo a decirte que Dios nunca te va a abandonar. Tú quizás pienses que tú has llegado al final de la carrera. Dios no te va a abandonar, nunca te ha abandonado. Hay demasiadas personas que han llegado a tiempo. En un tiempo, yo voy a ser sincero, yo pensé que Dios me había abandonado cuando yo todavía no conocía a Dios. Yo lo conocía así de lejos. Yo sabía que había un Dios, yo sabía que había una Biblia, sabía que la Biblia tenía 66 libros, y después los apócrifos, y después los mapas, y todo eso. Yo sabía que la Biblia tenía de todo eso. Pero yo no conocía al Dios de la Biblia. Y yo muchas veces pensé que Dios me había abandonado. Pero fue cuando en marzo 28 de 1990, a las 9 de la noche, cuando me convierto. Esa es mi fecha de nacimiento. Marzo 28 de 1990, a las 9 de la noche, cuando yo me convierto. Que entonces entendí que Dios nunca me había abandonado. Y hasta el día de hoy, 30 años después, todavía sé que Dios no me ha abandonado. Y yo no sé cuánto tiempo me quede en esta tierra, pero yo les puedo asegurar algo, que no importa cuánto tiempo me quede a mí en esta tierra, Dios nunca me va a abandonar. Y lo mismo les digo para todos ustedes, que no importa cuánto tiempo le quede a usted en esta tierra, Dios no lo va a abandonar a usted. Fidelidad, Señor. Grande y último, número 5. Él conocía que Dios estaba dispuesto a dejar de enviar juicio sobre aquellos que se arrepienten. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El autor de Hebreos estaba citando Jeremías 31 al 33, cuando dice esto en Hebreos 8:12. Dice aquí que nunca más se va a acordar de mis pecados y de mis iniquidades. Hay muchas personas hoy, cristianos, que están en las iglesias, que están andando con un pasado.
yo hice esto en el pasado, ¿cómo Dios me va a perdonar? Yo fui esto en el pasado, ¿cómo Dios me va a perdonar? Y Dios te está diciendo aquí, yo no me acuerdo de ese pasado tuyo. A mí no me importa lo que tú hiciste en el pasado. A mí lo que me importa es lo que tú eres hoy en el presente. Y el presente hoy dice que tú eres un hijo o una hija de Dios. Amén. Gracias, Señor. No que tú eres un borrachón, no que tú eres un drogadicto, no que tú eres una prostituta, un prostituto. No, nada de eso Dios se acuerda. Dios lo único que dice, tú creíste y crees en mi hijo Jesús para el perdón de tus pecados, entonces tú eres adoptado como hijo mío. Bendito Dios. Eso es lo que está diciendo Hebreos 8:12. Aplicación. Los religiosos piden señal. En Mateo capítulo 12, usted va a encontrar, del 38 en adelante creo que es, va a encontrar a los escribas y los fariseos pidiéndole una señal a Jesús. Y Jesús les dice, a ustedes no les voy a dar ninguna señal, solo a la de Jonás. Solamente los religiosos son los que piden señales. Hello. Solamente los religiosos son los que piden señales. El justo por la fe, lo digo, para aquí vamos acá. El justo por la fe. Vamos a tratar con ustedes de nuevo. El justo por la fe. Aleluya. El justo por la fe vivirá. Pero esta gente estaba pidiendo señal. Y hoy muchos religiosos piden señales. Y Dios le dice, que Jesús le dijo, yo no te voy a dar ninguna señal, solo la de Jonás. El mensaje de Jesús es más importante y es más grande. ¿Por qué Jesús es más grande? Bueno, ciertamente Jesús es más grande que Jonás en su persona. Porque aunque ambos eran judíos y ambos eran profetas, Jesús es el mismo Hijo de Dios. Jesús es más grande en su mensaje, porque Jonás predicó un mensaje de juicio, pero Jesús predicó un mensaje de gracia y de salvación. Por eso que él dijo en Juan 3, 16, 17. Jonás estuvo a punto de morir por sus propios pecados, pero Jesús murió voluntariamente por los pecados de muchos. Gracias, Señor. Eso lo dijo eso lo dice primera de Juan capítulo 2, 1 al 2. Dice la palabra, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Por qué ustedes creen que yo le puse en amarillo a esas últimas frases, sino también por los de todo el mundo? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que salir de la mentalidad que solamente nosotros podemos ser salvos. Solamente los de la iglesia pueden ser salvos. Solamente los que entran por la iglesia pueden ser salvos. No, los que pueden ser salvos son todos aquellos a los que nosotros les predicamos y que se conviertan a Dios. No importa a qué iglesia lleguen y no importa que si mueran en ese mismo día. Hay muchas personas, millones de personas que en su lecho de muerte le han dicho a Dios, yo quiero que tú seas mi Salvador. Nunca pisaron una iglesia y hoy están con Dios sentados en los cielos. Todos. Ayer mi esposa me habló de un testimonio que sucedió en Cuba. Ya con eso termino. Había un señor que estaba vendiendo, ¿qué era? Cilantro, algo así. Había un señor que estaba vendiendo cilantro. La iglesia que se ha formado allí en Cuba por causa de sus donaciones, de sus oraciones, de sus ofrendas, todo. Allá hay una iglesia que se está formando. Y ellos estaban dando una comida, unas lentejas. Un potaje. Un potaje. Ajá, un potaje. Estaban dando un potaje ¿de qué? De frijoles blancos. De frijoles blancos que usted le envió. Y dice que este hombre llegó a donde ellos, estaba un vendedor de cilantro, y le dijo a ellos, yo tengo hambre. Si lo vendían y le dijeron que no, que eso lo regalaban. Y él le preguntó que si ellos están vendiendo la comida. Y le dijeron, no, esto lo estamos regalando. Y le invitaron, le dijeron, ven, siéntate.
Y el hombre se sentó y le dieron comida espiritual, más le dieron comida física, le dieron potaje. Y el hombre terminó aceptando a Jesús como su Salvador. El hombre terminó aceptando a Jesús como su Salvador. Cualquiera persona pudiera haberlo visto y decir, no, esto es solamente una actividad para la iglesia. Porque a mí me sucedió cuando yo no conocía, yo me encontraba, yo estoy en un sitio bien oscuro en mi vida. Hace años, muchos años, cuando no conocía a Dios, en los 80. Y muchas veces yo caminé en lugares donde había actividades de iglesia, buscando a alguien. Yo estaba listo para aceptar al Señor. Yo lo único que estaba buscando era una sola persona que me dijera, Cristo te ama. Yo creo que ahí mismo yo me tiraba a llorar y ahí mismo aceptaba al Señor. Pero todos me sacaban el lado. Todos me decían lo mismo. Esto es solamente para lo de la iglesia. Y eso causó que yo siguiera vagando por el mundo. Que yo siguiera pasando dolor por el mundo. Usted sabe que yo pasé por mucho dolor por el cual no tuve que pasar. O se hubiera pasado por él, pero con una mentalidad muy diferente. Pero pasé por eso porque me sacaban el calzo. Porque me veían y me decían, no, esto es solamente para la iglesia. Pero Randy, el último. Pero la salvación es para todos. Es para todos. Bendito Dios. No solamente es para la iglesia, es para todo el mundo. Cuando salgamos de aquí, yo le pedí primero, en el propósito del mensaje, que le dije, vamos a hacer un autoexamen. ¿En dónde está nuestro corazón? ¿Está como el de Jonás? ¿Está como el de Jonás? Que queremos subirle a Dios pensando que solamente somos nosotros. ¿O vamos a tomar, basado en el conocimiento que él tenía de Jonás, que usted y yo tenemos de Dios, perdón, el conocimiento que Jonás tenía de Dios y que nosotros tenemos de Dios, vamos a salir de aquí hoy con una mentalidad diferente? No le vamos a huir a Dios, sino que vamos a ir en pos de su propósito. Sí. Todos ustedes son evangelistas. A todos ustedes Dios le ha dado el llamado para ser evangelistas. A todos. Vamos a hacerlo. Vamos a atrevernos a predicarle a la persona. Vamos a atrevernos cuando usted sienta en su corazón, que usted sienta en ese lugar y diga, yo como que siento que debo orar por esta persona, pero no me atrevo, no quiero. ¿Se va a atrever a usted a orar por esa persona? Cuando Dios le diga a usted, detén ese carro y ve y trabaja con esa persona, dile algo. Detén ese carro y ofrécele pon a esa persona. A nosotros una vez veníamos por la John Dane, por donde está el Valencia College, y veníamos caminando. Hace tiempo teníamos la minivan azul y íbamos guiando, y de momento vemos a esta persona. Era un domingo, no había nadie, estaba desierto todo eso, desierto, no había un alma excepto las niñas, ella y yo y esa persona que iba caminando. Y me dice, ay, pare y ofrécele un ray. Y yo seguimos hacia adelante. No sabemos quién es esa persona, no sabemos lo que es, pero inmediatamente el corazón, Dios redarguyó mi corazón y paré y di la vuelta. Y cuando di la vuelta ya la persona no estaba. A mí no fueron ni 20 pies. No estaba por ninguno de ese lugar. A mí no había manera alguna, físicamente hablando, que una persona pudiera haber corrido tan rápido o desaparecerse tan rápido. Físicamente era imposible. Y hasta el día de hoy yo estoy convencido que eso fue un ángel de Dios que estaba ahí poniendo a prueba mi corazón. Yo me arrepentí por no haber. Ella oyó la voz de Dios cuando le dijo que parara, y me lo dijo a mí, pero yo seguí. Y lo único que seguí fueron 20 pies, 30 pies más adelante. Y rápido viré y ya no estaba. No deje, hermanos, no comete ese error
No cometa ese error. Usted no sabe, cuando Dios le diga a usted, ven y dale ayuda a esta persona, usted no sabe a quién usted está ayudando. Quizás usted esté esperando hasta ángeles y usted no lo sabe. Conocemos un hermano que la próxima vez que lo invitemos a predicar, dominicano, que él tiene un testimonio poderoso, pero una vez él estaba pasando por una situación, una racha bien difícil, y necesitaba ir a la oficina de desempleo allá en el norte. Necesitaba ir a la oficina del desempleo desde la ciudad de Elizabeth a la ciudad de Newark, y no tenía ni dinero para tomar el autobús, y él iba caminando peleando con el Señor. Mi esposa me ha dejado, están separados, no tengo a mis niñas, mira, no tengo ni dinero para ir a la oficina de desempleo, tú no me amas, tú no me quieres. Y llega a Newark, cuando llega a Newark, en New Jersey, ahí en Brownsville, cuando usted vaya abajo, usted va a entender que las aceras son tan grandes como las calles. Las aceras son tan grandes como las calles, y no había un alma en ese lugar. Y él dice que llega y tenía que cruzar la calle y un viejito. Y entonces le dice al viejito, pues dice, ay bendito, ahora van a matar a este viejito. Y él le dice, yo lo puedo ayudar a cruzar. Y él dice, sí, por favor. Y empieza, y va bien lento, y él decía en su mente, ahora nos van a matar a los dos por estar ayudando a este viejito, decía él. Y dice que llegó, y cuando llegó al otro lado, dice que el viejito se viró a él y cambió su voz, cambió su semblante, y le dijo, nunca más digas que yo no te quiero, nunca más digas que yo no te amo. Y le dijo todo lo que él había dicho en ese camino, se lo dijo a él. Y dice que él se viró, y cuando se viró así, inmediatamente ya no estaba la persona, ya el viejito se había desaparecido. Nunca, no seamos como Jonás. Cuando salgamos de aquí hoy, vamos a hacer la promesa, el compromiso, que desde hoy en adelante vamos a ir tras el camino de Dios y tras el corazón de Dios, que vamos a ayudar al necesitado,